importante, tengan a la mano lo que es su material, por favor, y lo que es el su código de trabajo, porque vamos a leer mucho. ¿Sí? Vamos a leer bastante. Así que les voy a explicar que el procedimiento administrativo, pues, inicia, ¿ya? Inicia derivado de la violación a una norma de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador no cumple con sus obligaciones, está violentando el reglamento interior de trabajo, puede ser sancionado, ¿sí? Por ejemplo, el patrono no paga la bonificación anual mal llamado bono 14, puede ser sancionado, ¿sí? Entonces, aquí no es que haya sido un procedimiento creado solamente para el trabajador, sino que es un procedimiento que se constituyó, que se creó para todos los sujetos de la relación laboral, llámese patrono o llámese qué, trabajador, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante que lo podamos. Licenciada Sala, solo me tomo unos minutos solo para saludarlos. Adelante, Muchas adelante, gracias. Solo adelante. queremos saludarlos y indicarles que el día viernes, pues saben que se conmemora el 1 de mayo, no va a haber clases, sino que nos vemos hasta el próximo día lunes. Así de que de antemano, pues feliz descanso y por favor mucha atención. Este es el tema que van a ver hoy, es con mucho respeto lo digo, para mí en la facultad el licenciado es el que mejor desarrolla este procedimiento administrativo de faltas. Ya se van a dar cuenta de la manera tan profesional que lo va a desarrollar, así de que por favor la mejor atenciones. Muchas Muchas gracias. gracias, Lick. Muchas gracias. Vamos, Bueno, vamos a... Gracias, María José. Muy bien. Sí, el viernes va a estar de manteles largos el Lick. Entonces ahí vamos a estar, que ir a celebrar, ¿verdad? Que ir a celebrar. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el artículo 269, por favor, señores. Artículo 269, como les comuniqué y el maestro también les comunicó la clase pasada, vamos a avanzar hoy con el procedimiento administrativo de faltas. Ustedes lo tienen ya en su poder. Es importante que lo impriman y vamos a ir directamente al Código de Trabajo, en donde regula qué es una falta de trabajo. Las faltas las podemos cometer por dejar de hacer, sí, las podemos cometer por dejar de hacer, ¿sí? Entonces, veamos ahí, por favor, 269. Vamos con Edgar Guzmán, está por ahí. Es importante que tengan a la mano, por favor, su código de trabajo, señores. Sí, licenciado, buenas noches. Gracias, buenas noches. Voy leyendo, licenciado. Sí, adelante. Capítulo segundo, sanciones, artículo 269. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibidas o preceptivas contenidas en las diapositivas, en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificada por Guatemala, los pactos o convenios de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Siguiente párrafo. Si el empleador o sus representantes los Se le fue el audio al compañero. o las organizaciones sindicales y su representante sigo de la labor de inspección para evento más mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar, continuar con el proceso de inspección. Muy bien, ¿Sigo? ojo, no, es que se le escucha entrecortado. Creo que tiene problemas con su señal. Miren pues, falta de trabajo. Una falta de trabajo es aquella que se comete cualquiera de los sujetos, repito, sea una violación a las normas internas, como el Reglamento Interior de Trabajo, como un pacto colectivo, como un contrato colectivo, como tratados y convenios. O sea, toda violación a una norma de trabajo constituye una falta, sea por hacer o por dejar de hacer. ¿Sí? Eso es lo que debe entenderse por una ¿qué? Falta de trabajo.
Entonces, veamos aquí el artículo 270, que son correcciones disciplinarias. ¿Ya? Veamos, por favor, las correcciones que disciplinarias. ¿Estamos? Las correcciones disciplinarias. ¿Me ayuda Alexa Rodas, por favor? 270. Artículo 270. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de estas, a los miembros de los tribunales de trabajo y prevención social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Muy bien. Entonces vamos a verificar aquí. Vamos a verificar acá que las correcciones disciplinarias no son las que se le imponen a las partes. Perdón, no son las que se le imponen a los infractores, sino que son a las partes. ¿Ya? Vamos a entrar a algunas reglas del procedimiento. Si vamos a ver un procedimiento administrativo, el cual se va a dividir en dos fases, porque vamos a ver aquí que hay una fase administrativa, pero también hay una fase judicial. La fase administrativa es la que vamos a llevar ante el inspector y el delegado departamental. Ojo de esto. Y la fase judicial la vamos a llevar ante un juez. Ante el juez vamos a promover un proceso contencioso administrativo. ¿Sí? Ya vamos a proponer ante el juez un proceso contencioso. Entonces, cabe mencionar que la resolución que va a emitir el delegado departamental constituye título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si yo no cumplo con esa obligación, me van a sancionar, me van a ejecutar y me pueden embargar cuentas, embargar bienes, ¿sí? También es meritorio indicar que si yo no estoy de acuerdo con esa sanción, el recurso que procede es el recurso de revocatoria. ¿Cuál es el recurso que procede? Revocatoria. Alexi Aguilar, ¿me ayuda? 271, por favor. Sí, 270, artículo 271. En materia de faltas de trabajo y prevención social, se deben observar las reglas siguientes. A. Dentro de los límites señalados por el artículo siguiente, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, quien deberá tener la calidad de abogado colegiado activo preferente especializado en materia de trabajo y prevención social, debe determinar la sanción administrativa aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y las medidas de subsistencia del sancionado, los antecedentes y condiciones personales de este, el mal causado, la exposición a peligro, el número de trabajadores afectados y en general los demás factores que puedan servir la mejor adecuación de la sanción administrativa. La reincidencia obliga a la imposición de un incremento de un 50% en la multa incurrida. No hay reincidencia si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha de comisión de la nueva falta. B. La inspección de la sanción no exime al infractor del incumplimiento de sus obligaciones frente a las partes de los contratos y relaciones individuales o colectivas de trabajo, quedando a salvo el derecho del interesado en promover las acciones judiciales correspondientes. C. En el caso de procedimientos contenciosos, administrativos, laborales o acción judicial de la Inspección General de Trabajo, además del pago de la multa impuesta, el infractor queda obligado a subsanar la irregularidad del plazo final que fije la resolución judicial. De la resolución judicial se enviará copia certificada a la Inspección General de Trabajo para que se verifique su cumplimiento. Muy bien, entonces vamos a verificar algo aquí bien importante, ¿sí? Vamos a ubicar algo bien importante. Primero, los requisitos que debe tener el delegado departamental, ¿ya? Los requisitos que debe tener el delegado departamental para poder emitir una sanción. Primero, ser especializado en materia laboral. Segundo, debe ser abogado colegiado, ¿sí?
debe ser abogado colegiado. Y también, tercero, debe de determinar la sanción. O sea, si bien es cierto el procedimiento, vamos a ver que lo inicia el inspector de trabajo, también lo es que el que lo va a finalizar es el delegado departamental. Esto, repito, en la fase administrativa. Ahora, también es meritorio indicar que cuando se va a presumir que hay una reincidencia. Hay una reincidencia cuando, ojo acá, se va a presumir una reincidencia cuando se incurre en una misma falta en un año. Ahí vamos a decir que hay reincidencia. ¿Sí? Ahí vamos a decir que hay ¿qué? Reincidencia. ¿Estamos? Ahí hay reincidencia. Muy bien. Otro de los aspectos a resaltar aquí es, ojo, que la imposición de la sanción no exime al infractor de cumplir con su obligación fundamental. Imaginémonos que Alexi tiene su empresa, 50 trabajadores. ¿Sí? Tiene 50 trabajadores. En este sentido, estos 50 trabajadores, ella no les tiene un reglamento interior de trabajo. ¿Y qué creen? No les ha pagado el mal llamado bono 14. La bonificación anual para trabajadores del sector privado y público no se las ha pagado. Bueno, entonces, ¿qué procede? ¿Sí? Muchos dirán, denunciámoslo al Ministerio de Trabajo. Ese podría ser un camino. O simplemente que le haya caído la inspección. Como dicen, cayó la migra. ¿Sí? Cayó la inspección. Bueno, veamos entonces qué sucede en el proceso administrativo. También menciona esta literal, la literal C, el proceso contencioso. Cuando nosotros estamos ante un proceso contencioso, ¿sí? Cuando es que vamos a promover? Ojo con lo que les digo. Lo vamos a promover cuando se haya agotado la vía administrativa y se haya interpuesto el recurso revocatorio en un plazo de 20 días. ¿Sí? Entonces, vámonos por favor al 271 bis. Procedimiento. ¿Sí? Procedimiento. Vamos con Shirley Alfaro. Buenas noches, licenciado. Artículo Buenas noches. 271 bis. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sí que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles. En casos excepcionales y por única vez, el inspector general de trabajo o los subinspectores generales podrán autorizar la prolongación de las actuaciones de verificación hasta 15 días hábiles. Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones pueden exigir a dichas autoridades que les muestren sus respectivas credenciales. Durante el acto de inspección, los trabajadores podrán hacerse representar por los dirigentes sindicales. En caso exista una organización sindical en la empresa o por uno o dos compañeros de trabajo, y en el caso de los empleadores por medio de los representantes del patrono, la obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes, de los trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus representantes, de conformidad con lo señalado por el artículo 281 de este código, constituyen una infracción sujeta a sanciones. Cuando la obstrucción incluya cualquier tipo de agresión a las autoridades de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ejercerá las acciones legales pertinentes. Cuando el impostor compruebe la existencia de una supuesta infracción. El inspector. Compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará acta circunstanciada de prevención con la que informará al responsable. Paso uno, perdón, le voy a ir interrumpiendo. Cuando el inspector verifique que se están violentando normas laborales, ya sea porque los trabajadores denunciaron o porque la inspección cayó, o porque la inspección cayó. Si usted en este caso, que el inspector pues llega al lugar de trabajo y verifica, entonces lo que va a redactar es un acta circunstanciada de prevención. Paso 1, con la que informará. Paso 2, informará. ¿Sí? Entonces llego yo con Alexi, como en mi calidad de inspector, y hago constar de que Alexi no tiene un reglamento interior de trabajo y no ha pagado.
redacto el acta y le informo. Alexi, usted dice que le va a fijar un plazo prudencial. La ley no dice qué plazo, solo dice que es prudencial, ¿sí? Que se le fija el plazo y miremos qué sucede después. Sigamos ahí, con la que informará. Con la que informará al responsable de su comisión la adopción en un cable las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Inmediatamente que venza dicho plazo, la institución de medidas dictadas. Las actuaciones de inspección y verificación podrán... Ahí. ¿Cómo va a verificar el inspector de que ya Alexi cumplió? ¿Cómo va a constatar de que ya cumplió? A ver. Después de que venza dicho plazo, ¿no? Ajá, después. ¿Pero cómo? ¿Por medio de qué? Venció el plazo. ¿Cómo verifica? De una citación. Paso 3. Citación. ¿Sí? Por medio de una citación. Entonces la cita del Ministerio de Trabajo y le va a decir, mira Alexi, usted pudo redactar el reglamento, pudo pagar, en este caso, las prestaciones, ¿sí? Hay dos escenarios, pueda que cumpla o pueda que no cumpla. Por eso le pongo yo 3.1, cumplimiento. Miremos qué sucede si cumple. ¿Sí? Miremos qué sucede si cumple. Adelante. Continúo. Sí. Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones de la inspección o del CEO de labores. En casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del inspector se puedan comprobar sin la necesidad de una visita al lugar del trabajo, para que presente la documentación y acredite el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de cumplimiento, se hará del conocimiento de los delegados. 3.1. ¿Qué sucede si cumple? Miren ahí. ¿Qué sucede si cumple? Se hará del conocimiento de los delegados departamentales de la Inspección General de Trabajo mediante acta circunstanciada para el archivo del expediente. ¿Cuál es el efecto que la patrona que acabo de indicar yo ya cumplió y efectivamente presenta la documentación? ¿Cuál es el efecto ahí? ¿Se archiva el expediente? Se guarda, se archiva. Cumplimiento es igual a archivo. ¿Sí? Cumplimiento es igual a archivo. ¿Vamos? Muy bien. Ahora miremos 3.2. ¿Qué pasa si no llega Alexi o no cumple con su obligación? En caso de incumplimiento o inexistencia a la citación, el inspector de trabajo redactará acta circunstanciada de infracción, con la que iniciará el expediente administrativo sancionatorio, que deberá ser trasladado dentro de los 3 días siguientes al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, para que revise el expediente y emita la respectiva resolución, incluyendo una posible sanción y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones. Ahí, ¿qué sucede si no cumple o no asiste? Porque aquí dice en caso de incumplimiento o inasistencia. ¿Qué sucede? Se redactará una acta circunstanciada de infracción. Se redacta un acta circunstanciada de infracción y ¿qué pasa con el expediente? El expediente aquí ya cambia de manitas. El expediente aquí ya no lo va a tener el inspector. ¿Quién lo tiene ahora? Debe ser trasladado entre los 3 días siguientes al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Ahí está. Paso 4. Remisión del expediente. Remisión del expediente. ¿Sí? Remisión del expediente.
Ojo ahí. El expediente se va ¿a qué? A remitir al delegado departamental. ¿Ya? Se va a remitir al delegado departamental. ¿Estamos? Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión. Permítame. Solo me chancecito. Solo estoy esperando que terminen de anotar. Remite el expediente. Pero aquí, ¿hay plazo para emitir? Sí. Pero el delegado va a ser, cuando ya tiene el expediente, va a revisar. Paso 5. Para que revise el expediente y emita la resolución correspondiente. Aquí, paso 5. Revisa y resuelve. Revisa y resuelve. Ahora sí, por favor. Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión social, así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección, señalarán los hechos que dieron origen a la labor de inspección. La calificación de las infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas vulneradas y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, así como las propuestas de sanción establecidas conforme al artículo 272 de este código, de acuerdo a la graduación de la infracción. Presentada el acta de infracción por el inspector de trabajo, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo emitirá la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes. De todas las actuaciones se entregará copias a las partes. Plazo para emitir la resolución. Marquen, por favor, cuál es el plazo para emitir la resolución. Ajá. El procedimiento sancionatorio administrativo tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección Colóquenle del ahí, incumplimiento. objeto. Colóquenle ahí, objeto. Colóquenle ahí, objeto. ¿En qué parte, licenciado? Es importante que sigamos la lectura. Después del plazo de los 10 días hábiles siguientes, de todas las actuaciones se entregará copia a las partes. El procedimiento administrativo tiene por objeto. ¿Ya lo ubicó por ahí? Sí, gracias. Va, sigamos pues. Y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y previsión social. La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de obligaciones o derechos laborales entre las partes cuyo determinación no sea competencia exclusiva de los tribunales. En el caso que la resolución tenga carácter sancionador, inciso A, dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el de la conforme las normas incumplidas. Se le escucha un poco B. entrecortado, Shirley. Se le escucha un poco entrecortado, perdone. Algunas palabras sí se le escuchan, algunas otras no. Le agradezco. Vamos a colocar a Alejandra Alfonso. No se preocupe. ¿Está Alejandra Alfonso? Bueno, tomo nota, pues. Vamos con Adriana Alexandra. ¿No está Adriana tampoco? Buenas noches. Bien, sí estoy. Buenas noches. ¿Me ayuda, por favor? Después ahí en donde el objeto del procedimiento. Ok. En el caso de que la resolución tenga carácter sancionador, inciso A, dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el motivo de la sanción conforme a las normas incumplidas. Inciso B, también contendrá expresamente las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Inciso C,
La resolución consentida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo. Inciso D. Cuando el sancionado sea el empleador, las multas se impondrán a este, sea persona individual o jurídica, solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiere podido realizar. Inciso E. Cuando el sancionado sea una organización sindical, las multas se impondrán a este solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiere podido realizar. Contra la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, procede el recurso de revocatoria conforme lo que señala el artículo 275 de este código. ¿Hasta ahí, licenciado? Muy bien, ahí estamos. Gracias, Adriana. Bueno. Miren, pues, como les había indicado, la resolución que se impone constituye título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si yo no cumplo con esa resolución, me van a iniciar un proceso ejecutivo, ¿sí? Me van a iniciar un proceso ejecutivo. ¿Qué significa? Que me van a proceder al embargo de mis bienes. Cuando usted sienta, ahí le llega una notificación en donde a usted se le han embargado sus cuentas. Entonces, cuidado, porque el proceso ejecutivo, pues, lo inicia el Ministerio de Trabajo derivado de que yo no quise cumplir con la obligación o que yo no quise pagar la multa. ¿Ya? Alguna de las dos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que también, si yo no estoy de acuerdo con esa resolución, porque usted considera que es arbitraria, es abusiva, es hasta pasada, ¿verdad? En cuanto a los montos que la ley establece, bueno, yo puedo interponer una revocatoria. Pregunta de examen. El recurso que procede en contra de la resolución del delegado departamental es el recurso de revocatoria. ¿Sí? Revocatoria. Vale. Lic. ¿Y cómo sé yo cómo el delegado departamental determina una sanción? Bueno, como dirían por ahí, dependiendo el sapo, la pedrada. Dependiendo la falta, es la multa. ¿Sí? Y el 272 lo que nos da es el catálogo de multas. ¿Qué nos da? El catálogo de multas. ¿Sí? Repito, ¿qué es lo que nos da? El catálogo de multas. ¿Estamos ahí? Vale. Vamos a leer el 272 y me gustaría que con un color distinto lo podamos marcar. Marquémoslo, por favor, las multas con un color distinto. Carlitos, ¿me ayuda, por favor? Buenas noches, licenciado, con mucho gusto. Artículo 272. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo y previsión social de la forma siguiente. A. Por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales. Dará lugar a la imposición de una multa entre 8 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. B. Por haberse terminado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una imposición de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas en el caso de patronos y entre 2 y 10 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas en el caso de trabajadores u organizaciones sindicales. C. Por haberse determinado la violación a una disposición preceptiva del título 3 de este código, otra ley y otra disposición de trabajo y previsión social referente a jornadas o descansos que hagan algún empleador o trabajador, dará lugar a la imposición de una multa entre 6 y 12 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. D. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones preceptivas del título 5 de este código, otra ley o disposición de trabajo y previsión social referente a la salud y seguridad ocupacional que haga algún empleador, da lugar a la imposición de una multa entre 8 y 16 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. En el caso del trabajador, la multa será entre 4 y 8 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas. Inciso E. Por haberse determinado alguna violación a las disposiciones preceptivas del título 7 de este código, otra ley de trabajo y previsión social referente a la huelga o paro,
Da lugar a una imposición de una multa entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales si se trata de empleadores, y de 2 a 5 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores, vigentes en ambos casos para las actividades no agrícolas. Inciso F. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones de los artículos 61, 63, 87 y 281, literal M de este código, se impondrán las multas establecidas en el inciso anterior, según se trate de empleadores, trabajadores u organizaciones sindicales. Inciso G. Por haberse determinado la violación a cualquier disposición preceptiva de este código, no prevista por los incisos anteriores, u otra ley o disposición de trabajo y previsión social, da lugar a la imposición de una multa entre 2 y 9 salarios mínimos mensuales, si se trata de empleadores, y de 10 a 20 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores o sus organizaciones, vigentes en ambos casos para las actividades no agrícolas. Una vez notificada la resolución... Ahí, Carlitos. ¿Qué es Muy bien. necesario aquí? Ahorita le lamento nuevamente la palabra. ¿Qué es necesario aquí? Que nosotros podamos identificar, ¿sí? Que nosotros podamos identificar las multas que se les imponen y que nos podamos ubicar. Si yo les dijera, el patrón está violentando normas relativas, ¿sí? Normas relativas a lo que son las jornadas de trabajo. Si yo les dijera, normas relativas a las jornadas de trabajo. Aplicaría las disposiciones del inciso C. Inciso C, ¿correcto? Correcto, inciso C. Si yo les diría unas normas, violaciones a las normas de huelga y paro. El inciso E. El inciso E, correcto. Si yo les diría violaciones a una norma relativa al reglamento interior de trabajo. ¿Cuál podría ser? Podría ser el inciso B. Podría ser No, ahí no se encuadra. la G. Sí, esa es Shirley, esa es. ¿Qué Esa sucede? G, Si ¿no? nosotros no encuadramos ninguna, la literal G nos da la respuesta. Porque dice, por haberse determinado la violación a cualquier disposición preceptiva de este código no prevista. Es decir, que en el examen les podría venir un caso, ¿ya? Donde ustedes detallen, lo vamos a poner, fíjense, lo vamos a poner un caso en donde sea personas de oficina profesional, el señor fulano de tal, y le pregunta a usted de que la sanción pues no está de acuerdo, y algunas preguntitas ahí muy básicas referentes al caso, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál sea la falta, si va a ser la multa también, para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, Carlitos, una vez notificada, toda resolución se debe de notificar. Paso 6, notificación de la déjeme la mano levantada, María José. Voy a avanzar un poquito más porque es un procedimiento extenso y al final voy a dejar las preguntas. Una vez notificada la resolución que impone la sanción, el infractor tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, salvo que haya interpuesto recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código. Si al momento del pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonerará el 50% del monto de la multa, previa verificación del cumplimiento.
Si el infractor paga la multa, Ahí, pero ahí. Pongan atención aquí. Pongan atención aquí. ¿Qué sucede en este caso? Primera actitud. El infractor paga la multa y corrige la falta. ¿Qué es lo más sabio a ustedes? Es lo más sabio. ¿Ya? Paga la multa y corrige la falta. Bueno, ¿qué procede aquí con el expediente, señores? ¿Qué sucede aquí con el expediente? El expediente se archiva. El expediente se guarda. Aparte, hay una exoneración. Lleve, traiga, pase por este lado que lleva sus descuentos. 50% de descuento. Y el expediente se guarda. ¿Sí? Vamos. Sigamos ahí. ¿Qué manda? si el, Gracias. si el infractor paga la multa, pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme el artículo 426 del presente código, para obligar al infractor a subsanar la falta. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar al procedimiento citado. Si el infractor... Ahí. Muy bien. Ojo con lo que si el infractor paga la multa, pero no cumple con la obligación. Miremos qué pasa aquí, Calixto. Con mucho gusto. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción... No, anteriormente. Perdón. Si el infractor paga la multa, ahí. pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción, la Inspección General del Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme al artículo 426 del presente código, para obligar al infractor a subsanar la falta. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. Ahí. ¿Qué sucede, señoras y señores, si en este caso se quiere pasar de vivo? Porque el infractor dice, pago la multa, pero no corrijo la falta. No se preocupen. Como la resolución que emite el delegado constituye título ejecutivo. Y con base en esa resolución es que me van a ejecutar. Entonces, hay un incumplimiento, si lo queremos ver así, parcial. Porque está pagando la multa, pero no corrige la falta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la tercera actitud, Carlitos. No le importa nada. No le importa nada. No interpone revocatoria, ¿cómo se llama? No paga la multa y tampoco cumple con la obligación. Miren qué sucede. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción o no cumple con la resolución y no interpone recurso de revocatoria, la Inspección General de Trabajo iniciará el procedimiento de ejecución de la resolución bajo el artículo 426 del presente código, para obligar al infractor a pagar la multa y a subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento dado. Entonces, ¿qué me van a iniciar aquí? Proceso ejecutivo. ¿Sí? Proceso ejecutivo. ¿Estamos? Eso es lo que se va a iniciar. Un proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque no cumplí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplí. ¿Estamos? Vale, sigamos ahí, por favor. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código y la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo queda firme, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá promover el cumplimiento de la resolución para el cobro de multa y procurar que se subsanen las conductas que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 426 del presente código. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación de la ley, instar el procedimiento citado. Sigamos ahí. La Inspección General de Trabajo administrará el registro de faltas de previsión social en el que constarán los nombres de las personas individuales
prácticas que hayan sido sancionadas conforme al procedimiento respectivo y que hayan causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el transcurso de un año, su imposición, si no hubiere reincidencia, por el pago de la multa o el cumplimiento de la infracción que la motivó. Para acceder a la información de este registro, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, decreto número 57/2008 del Congreso de la República. El importe de las multas impuestas, en sede administrativa más los causados constituyen fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. Para obtener o mantener cualquier beneficio impositivo, arancelario, participar en licitaciones, cotizaciones, realizar contrataciones con el Estado, las empresas no podrán tener pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección del incumplimiento de las obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social. Muy bien, pon atención aquí, pues. Pon atención aquí. Toda la plata que se recaba de las multas, pues son fondos privativos que van a parar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sí, ahí es donde van a parar todo el tema de las multas. Ahora bien, dice que acaban de declarar sin lugar el recurso de revocatoria. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Ya, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, agoto la vía administrativa y lo que procede es el proceso contencioso administrativo de trabajo. ¿Sí? Me voy a hacer judicial, ¿va, señor? Me salgo de la etapa administrativa ya agotada porque es meritorio que usted sepa que la tiene que agotar. ¿Sí? Usted la tiene que agotar. 415. 415. Las equipas. 415. Vamos a ver. Alexandra, ¿me ayuda, por favor? 415. Con gusto. Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra la Ley de Trabajo y Previsión Social conforme al artículo 281 del Código. Con toda la vía administrativa que condene al sujeto como infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del Código, este podrá después, ojo, con esos plazos, agotada la vía administrativa, después. Esto es importante entenderlo. Esto es importante entenderlo porque una fase va correlacionada con otra fase. Ajá. Este podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social en la zona jurisdiccional a que corresponde al lugar de ejecución del trabajo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de revocatoria. Plazo. ¿Cuál es el plazo para promover el proceso contencioso? 20 días. 20 días. 20. ¿Continúo? Por favor. La demanda del proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 de este código. En caso la infracción se refiere al incumplimiento de normas relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social, para el planteamiento de esta acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral. Muy bien. Entonces, agotar la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Finalizar la vía administrativa. ¿Sí? Culminada. Y después de haberse interpuesto el recurso de revocatoria, lo que procede es promover el proceso contencioso. ¿En qué plazo? 20 días. El tercer párrafo regula la demanda. Paso número 1, ahí vamos a encontrar la presentación de la demanda. ¿Sí? La presentación de la demanda.
la presentación de la demanda. ¿Ya? Muy bien, vamos al 416. ¿Quiénes están obligados a denunciar? ¿Quiénes están obligados? Delmi, ¿me ayuda, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Me ayuda. ¿Está Better? Sí, ¿está ahí? Así es. Me ayuda. 416. Artículo 416. Están obligados a denunciar sin que incurran en responsabilidad, inciso A, las autoridades judiciales, políticas o de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna infracción a las leyes de trabajo o previsión social. Inciso B, todos los particulares que tuvieran conocimiento de una falta cometida por infracción a las disposiciones prohibitivas de este código. Muy bien, 417, vamos al trámite. David Navarro. Sí, buenas noches, presidente. Buenas noches. Adelante, 417, por favor. Ahorita. El trámite, artículo 410, el trámite del proceso contencioso administrativo de trabajo y prevención social desarrollará de la forma siguiente. El juez de trabajo y prevención social o en los lugares donde hubiese jueces de trabajo y prevención social para la administración de demandas, admitirá para su trámite la acción que se interponga contra lo resuelto en el recurso de revocatoria. La resolución de... No, nuevamente le recuerdo que es en contra del resuelto del recurso revocatoria. ¿Sí? Les vuelve a recordar. Ya, ojo aquí. En la resolución, paso 2, resolución. En la resolución remitida también señalará día y hora para que el accionante y el Ministerio de Trabajo y Prevención Social comparezcan a la única audiencia que se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes desde que la acción fue admitida. Esto se hará bajo apreciación de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere, sin más citarle ni oírle. La audiencia será oral, en esta deberán comparecer audiencia. Paso 3, audiencia. Marquen paso 3, audiencia. En esta deben comparecer las partes con sus medios de prueba, asumiendo actitudes procesales correspondientes que deberán ser resueltas en la misma audiencia. En la misma audiencia se dictará. En la misma audiencia, el juez de trabajo y prevención social dictará sentencia o por causas excepcionalmente justificadas la dictará en paso el siguiente. 4. Paso 4. Sentencia. Siguientes 3 días hábiles. Posteriores a la conclusión de la audiencia, se estima la pretensión de la autoridad administrativa, esta deberá ordenar el pago de la multa impuesta más los intereses calculados a partir de la fecha en que quede firme la sentencia sobre la tasa bancaria ponderada vigente publicada por el Banco de Guatemala. La sentencia debe ser motivada y de conformidad con el principio de congruencia debe pronunciarse respecto de la procedencia de la infracción y o la multa. En su caso, confirmará el pago de la multa y ordenará subsanar la infracción de lugar a la acción, definiendo un plazo de 30 días de emitir copias del paso 5. A la paso inspección 5. Su verificación. Paso 5. Debiendo remitir copia certificada de la sentencia para su verificación. Ese es el paso 5. Si la resolución de la Inspección General de Trabajo afirma al concluir el proceso contencioso administrativo de trabajo y prevención social, la Inspección General de Trabajo presentará una acción de ejecución bajo el proceso establecido en el artículo 426 del Código. Queda a salvo el derecho
a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de una ley reconocida en la ley, iniciar el procedimiento respectivo. El plazo para interponer la acción judicial de ejecución es 3 meses a partir de la resolución haya causado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial. Okay. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta el hecho del proceso administrativo. Si se dan cuenta, en el mismo audiencia se puede dictar sentencia, interesante, o se puede proferir de los 3 días, ¿sí? O se puede proferir en el plazo de los 3 días. O se puede proferir en el plazo de los 3 días. Vale. Esa sentencia a mí me provoca agravio. Yo no estoy ¿puedo hacer algo? Sí, puedo interponer un recurso. Pero antes, el plazo que tengo para promover el proceso contencioso es de 20 días. Pero el plazo que tiene el Ministerio de Trabajo para ejecutarme es de 3 meses. Ahora veamos el 418. Me ayuda Chelsea López. ¿Está? Cristel Santos. Buenas noches, licenciado. 419. 418. Con la sentencia procede el recurso de apelación, el que deberá imponerse dentro del plazo de 3 días. El juez llevará a las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que corresponda en unos 2 días. Si los tribunales otorgará por 48 horas antes para expresar agravios y liberar el recurso de apelación en los 5 siguientes, deberán confirmar, revocar o aceptar la sentencia. El expediente será devuelto al juez que conoció en primera instancia para su respectiva acción. Muy bien, pongan atención aquí, pues. Sí, con la sentencia, el recurso que procede es el recurso de apelación. ¿Cuál es el recurso que procede? Apelación. ¿Quién va a conocer ese recurso? La sala. Nos vamos a una segunda instancia. ¿Ya? Repito, vamos a una segunda instancia. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso? Bueno, vamos a decir que el plazo es de 3 días. Cuando en este caso se haya interpuesto el recurso de apelación, el juzgado de faltas laborales va a elevar el recurso en el plazo de 3 días. ¿Sí? Lo va a elevar, perdón, el plazo de 2 días. La sala va a conceder audiencia por el plazo de 48 horas. Y va a emitir su sentencia en el plazo de, o acá, en el plazo de 5 días. Emite su sentencia. Ahora, ¿habrá algún recurso aquí? Sí. Únicamente 2. Ustedes no me van a decir casación, ¿va? Porque ahí sí se va al cielo. Casación no existe en materia laboral. Ya no existe. Solo se proceden 2 recursos. ¿Cuáles son los 2 recursos? Son los recursos de declaración y ampliación. Liqui, ¿eso dónde está? Artículo 373. Rosa Raquel, ¿me ayuda, por favor? Mucho, licenciado, con gusto. Hola, gracias. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? 373. Dice, artículo 373, contra las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Muy bien, ya vieron. No caben más recursos que los de aclaración y ampliación. ¿Sí? Ojo, no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Nada más, señores. Nada más.
ampliación. ¿Vamos ahí? Ahora sí. ¿Hay algunas dudas? Si se dan cuenta, el procedimiento administrativo, fase judicial. Deme, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Al inicio del proceso vimos que primero llegaban a ver la citación, pero como en mi caso llegó una vez la citación de que presentamos y dieron únicamente 15 días. Entonces mi pregunta es si precisamente siempre tienen que llegar antes al lugar de trabajo, porque en nuestro caso solo llegó la citación. No necesariamente, dice que a veces procede por denuncia. A ver si no lo denunció algún trabajador o algo. Entonces el inspector ya no llega al lugar de trabajo. La citación constata esta información. Gracias, licenciado. ¿Alguna duda, señores? ¿Ninguna duda? Esta es materia de examen, señores. Este es un procedimiento. Con el Cavidán, pues lo agotamos porque el programa, si ustedes lo ven ahí, no aparece, pero es una parte importante dentro del procedimiento administrativo. Son las faltas laborales y es una reforma que en el 2017 sufrió nuestro código y que es importante que nosotros la sepamos. Nosotros estamos comprometidos en adaptar todo el programa. Ya no cuento usted extendido un poco el horario o algo. José, cuénteme. Gracias, licenciado. Fíjese que mi duda va más porque yo pertenezco al sector, ¿verdad? Y pues ellos, el PPO, pues un contrato que dice básicamente de que uno trabaja incluso hasta feriados, asuetos, o sea, ahí no tenemos nada, por así decirlo. Sin embargo, pasa que, digamos que yo vengo y que es viernes se me ocurre faltar a trabajar. Y en teoría, ese día yo no puedo faltar a trabajar porque si no ellos vienen y me lo descuentan. Pero en los tipos de sanción menciona que por haberse terminado la disposición tercero de este código, el título tercero habla de los descansos que son avalados por el código laboral. Y otra disposición de trabajo, previsión social a jornadas y descansos. Se podría decir que el contrato no va a estar por encima de lo que dice la ley. Correcto. Esa es mi duda. O sea, digamos que uno podría venir como trabajador y denunciar esas cosas. Exacto. Eso es lo que nos debe, que todo la norma de trabajo da lugar a un procedimiento administrativo. Lo que sucede es que muchas veces dicen, es que el patrono no me está pagando más extra. Es que el patrono no, el escenario que usted me está preguntando. Y uno dice, ¿qué tengo que hacer? Denunciar. Y es que cómo se está. Sí, el Ministerio de Trabajo se trata. ¿Sí? Efectivamente tienen razón. Pero es parte del procedimiento que uno tiene que llevar. A mí a veces me llaman, mire, ¿qué puede hacer? Denuncie. Pero se pide. Bueno, entonces espere. No, pero ¿y si qué pasa con los? Entonces, estamos ahí entre ese. Hoy se pueden ya presentar denuncias anónimas. Se pueden presentar denuncias anónimas, según el también nos había contado respecto a eso. Y interesante para que el patrono pues, no tome represalias en contra de los trabajadores, ¿verdad? Que creo yo que son muy importantes. Y no para la marcha de la prestación de servicio. Sí, fíjese que, y sí, usted tiene toda la razón, de cierta forma, también como trabajador es nuestro derecho, pero pasa en esos lugares, uno falta un día, digamos, falta el 1 de mayo, ya me están descontando el séptimo, ya me están descontando el día, ya me están afectando los bonos que yo tengo con ellos, o sea, ya se afecta todo, pero, y igual todo, es igual para los de Semana Santa, que en Semana Santa es a partir del miércoles mediodía, para todo el de julio, o sea, sí funcionan, ¿verdad? Es cierto que uno se atiene a eso firmando un contrato, pero digamos que yo soy y quiero descansar a mis hijos, no debería yo de verme afectada, ¿verdad? Porque que es de ley, ¿verdad? Rosa, la pregunta es, yo trabajo en InCoach DX, el docente. Mira, hay una violación de derechos laborales impresionante. ¿Sí? Impresionante. No sé si vieron ustedes la última denuncia que promovieron de un call center muy famoso y lo primero que hicieron fue despedir al trabajador.
No sé si lo vieron por ahí. Pero esto obviamente se va si lo queremos ver así, con un tema de denuncia. ¿Sí? Si tenemos ese acto, creo que nos va a ayudar. A esto no sé si hacer. Por mi parte, nos vemos el día lunes con pues muy pronto nos vamos con la próxima. Queremos agradecer por su posición, una excelente posición. Así es, esperamos de buen material. Aprovechemos que esto es muy pocos abogados trabajan por el día de hoy. Así es de describir material va a servir para su carrera y para aún de su técnico profesional y para el ejercicio profesional, importantísimo. Pero no sé, Perdón, ¿ya subieron el material? ¿Algún... Sí, ya lo envió. Ah, bueno. Ya lo envié desde la mañana, de las 8 al WhatsApp. Gracias, licenciado. Jóvenes, un feliz descanso, si Dios quiere, pero nos vemos el próximo día, lunes. Un buen descanso. Feliz noche, licenciado.